escatología dispensacionalista premilenialista, ¿sí? Ya ahí uno se paró y se fue, pero no, en realidad las señales están dadas, es el título de la prédica del día de hoy. Son varias prédicas que vamos a estar dando, que vamos a estar enseñando, o por lo menos que voy a estar enseñando. Así que, escatología dispensacionalista premilenialista, ¿sí? Se lo resumo así en dos cositas y dos puntos neurálgicos. Escatología es el estudio del futuro, de lo que va a pasar, ¿sí? Del estudio de la profecía. Cuando hablamos de dispensacionalismo, hablamos de diferentes puntos dentro del futuro de lo que va a pasar y de las profecías que están dadas en la Biblia. Y cuando hablamos de premilenialista es que no estamos viviendo en el milenio que la Biblia habla, ¿sí? Es más que nada para que usted entienda un poquito cuál es el título, que no se asusten ni nada por el estilo. Y las señales están dadas, es simplemente por el hecho de todo lo que el Señor ya nos viene mostrando en la palabra, nos viene enseñando en la palabra, y cómo Él también nos viene mostrando a través de los hechos. Yo pude rescatar varios hechos de lo que hoy en día está sucediendo, y se lo voy a leer así brevemente para que más o menos entremos en tema y podamos ver un poquito de esto. Una de las palabras o una de las frases que pude rescatar, un geólogo cuántico, el doctor Mottji Ikeya, especialista en energía y electrónica nuclear de la Universidad de Osaka y geología cuántica, habla de que los animales detectan el campo geomagnético de la Tierra y cualquier alteración en el campo es percibido por ellos de forma inmediata. Algunas de las señales que él pudo interpretar mediante el estudio, esto es algo real, es un estudio de este geólogo, habla de diferentes animales, por ejemplo los gusanos. En 1755 el filósofo Kant observó que una gran cantidad de gusanos salían de los escondrijos debajo de la tierra 8 días antes de un devastador terremoto. Serpientes, el 25 de junio de 1966, en la ciudad de Packfield, de California, se vio inundada una ola de serpientes que abandonaron en masa las colinas, y 2 días después también se sufriría un gran terremoto. El 28 de febrero del 2001, gran cantidad de gatos del partido de Seattle, transcurridos 2 días, se escondieron ellos, transcurrió 2 días del suceso, la ciudad fue golpeada también por un terremoto. Vemos también los elefantes, el terrible terremoto que sacudió Sumatra el 26 de diciembre del 2004 y su posterior tsunami aportaron también nuevas pruebas, en donde los elefantes que transportaban turistas de la playa de Lac comenzaron a emitir lo que parecía un llanto desesperado. Sus cuidadores intentaron calmarlos, pero no pudieron hacer nada. Los elefantes iniciaron una carrera hacia el interior, incluso aquellos rompieron sus cadenas y salieron corriendo detrás del grupo. Animales y personas corrieron de la colina arriba de la selva, y el tsunami no alcanzó la colina donde los elefantes se habían refugiado y las personas que los habían acompañado. Mire usted, ¿no? Muchos perros aullaban y ladraban y se vuelven intranquilos y también se ponen a correr desesperadamente antes de un terremoto. Todos estos son señales que el geólogo pudo identificar y yo me encargué de poder mirar uno por uno. Ballenas y delfines. En total, en el tsunami que sacudió también a Sumatra en el año 2004, 75 ballenas se encallaron en Nueva Zelanda. Tiburones. En agosto del 2005, 14 tiburones que llevaban un sensor electrónico para determinar su ruta abandonaron su territorio hacia el Golfo de México, hecho que no tuvo lugar en ningún momento de los 4 años de monitoreo, y justo 12 horas antes que el huracán Charley devastara la zona. Bueno, aves y flamencos también sucedieron lo mismo, hormigas. ¿Usted sabe que cuando antes de que venga un terremoto las gallinas dejan de poner los huevos? Yo no sabía eso, mire usted, lo he visto. Los gusanos y la serpiente también dejan sus madrigueras. En resumen, toda la creación se da cuenta que algo va a suceder. Toda la creación empieza a correr para el lado donde no está el terremoto y se empiezan a salvar. Pero tenemos un problema muy grande, al humano no le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque miren lo que sucedió. En el año 464 años antes de Cristo, un terremoto en Esparta dejó 20.000 muertos.
En 1554, en la provincia de China de Shanxi, un terremoto de 8 puntos en la escala de Richter dejó 830.000 muertos. En 1692 en Jamaica murieron 2.000 personas y luego 3.000 enfermedades más luego de la destrucción. En 1755 en Portugal murieron 50.000 personas. En 1960, también acá cerquita en Chile, hubo una gran muerte en masa por un terremoto. En el año 2004 en Indonesia murieron 220.000 muertos y hubo, escuche bien, 1.7 millones de evacuados. En el año 2010 en Haití 360.000 muertos. Y el 11 de marzo del 2011 en Japón murieron 18.000 y se evacuaron 45.000 personas de la planta de Fukushima cuando se habían inundado los reactores. Miren, estos son algunos de los datos que pude rescatar de todo lo que sucedió. Miren, si nosotros fuéramos animales y correríamos como las ballenas, como los elefantes. Uno me dice, yo soy elefante. No. O saldríamos como algún gusano y dice, yo conozco algunas serpientes también. Mire, mi amigo, si nosotros fuéramos como los animales nos daríamos cuenta de los terribles problemas que vienen, o de los tsunamis, o de los terremotos, pero no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad porque el hombre mismo es el que no tiene la capacidad de poder identificar las señales. Y ese mismo motivo está sucediendo hoy en día. El hombre no tiene la capacidad de poder identificar las señales del regreso de Cristo. No tiene la capacidad de poder identificar cada uno de los detalles por los cuales Cristo está anunciando su regreso. Cristo sigue anunciando su regreso. Y los humanos no pueden ver eso. No pueden observar que realmente el Señor está por venir. Hay un texto en Romanos 8:19 que dice lo siguiente. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Toda la misma creación hoy en día está gimiendo. Hay terremotos, hay problemas. Usted sabe, todas las circunstancias que estamos viviendo son terribles. Realmente son terribles. Y no podemos ver la gran cantidad de problemas que hay. Miren, cuando una mujer está embarazada, durante 9 meses le crece la panza, durante 9 meses se siente más hinchada, se siente pesada. Ahora imagínese que alguien viene y le dice, no, no estás embarazada. No, sí, estoy embarazada. No, no estás embarazada, estás rellenita nomás. No, 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 estoy embarazada, y empieza a crecer y empieza a crecer. Los pies se hinchan así y le empiezan a decir que no está embarazada. Al final de su embarazo va a tener un hijo, va a nacer ese hijo, y efectivamente a la persona que negó durante tanto tiempo, durante esos 9 meses, pudo haber negado un montón, pero la realidad es que sí estaba embarazada e inminentemente el embarazo iba a dar a luz. No había forma de poder decirle a la persona, uy, no, está bien, quizás era un embarazo psicológico, no, era una verdad. Y cuando eso da a luz, ¿qué es lo que sucede en la mujer? En el momento que tuvo familia, un dolor indescriptible. Yo por lo menos lo puedo decir que mi esposa en cada uno de los partos sufrió de una manera terrible. No sé si es el mayor dolor que puede experimentar una mujer, por supuesto no lo pude sentir en persona, pero según mi esposa me dice que sí. Es el peor dolor que una mujer puede experimentar. Y eso lo vemos nosotros, si lo traemos como analogía a lo que hoy nosotros vivimos. El Señor nos está dando estas señales del embarazo, de las señales del dolor de parto, y cuando ocurra el parto, va a haber un dolor indescriptible aquí en el planeta Tierra, un dolor tan grande como jamás se hubiera imaginado. Es real que luego de ese dolor va a venir la paz, porque la madre, luego de que tiene el hijo, lo ve al niño y se olvida de todos esos dolores. Eso va a suceder, porque lo va a tener y va a decir, qué lindo y qué hermoso.
Pero la realidad es que todo ese tiempo de dolor va a tener que existir. Y eso es lo que yo le quiero hablar hoy un poquito a ustedes, de todo este proceso de las señales, del proceso de dolor, del proceso de alumbramiento y luego del tiempo futuro, que eso es la escatología. ¿Se va entendiendo? ¿Pueden ver la analogía? ¿Sí? Les voy a mostrar un texto para que ustedes puedan ver que el Señor lo dice con sus palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y dice lo siguiente, miren. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. ¿Estamos? O sea, el Señor nos habla y nos hace esta analogía justamente con este proceso del parto, con este proceso de las señales. Y tenemos que entender y tenemos que abrir los ojos, iglesia, no solamente por nosotros mismos, sino por aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, de saber que realmente esto no es que el Señor retarda su promesa, sino que el Señor retarda sus ganas de venir, no, retarda y pone un stop, trata de poder poner un parate para que tengamos tiempo de arrepentirnos. Y el Señor nos da ese tiempo y les da el tiempo a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. ¿Amén? Mateo 24:3. Y les vamos a empezar, y les voy a empezar a hablar un poquito de estas señales, de las señales que el Señor está dando, que usted va a ver la analogía en el día de hoy. Mateo 24:3. El hermano, perfecto, gloria a Dios. Si lo puede leer, léalo, así lo vamos haciendo rapidito. Más tarde se sentó Jesús en el monte de los Olivos, y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Y habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán. Esto me encantaría predicárselo a los predicadores de la prosperidad que le dicen, este año va a estar todo bárbaro, el año que viene va a estar mejor. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los, ¿qué cosa? Odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Miren qué palabra terrible que dice el Señor, y esto de la misma boca del Señor Jesús. Nos habla y nos dice cuáles son primeramente las señales y después nos empieza a mostrar todo lo que va a suceder. ¿Cuál es el verdadero cristiano y cuál es el verdadero evangelio? ¿Dónde está la persona que realmente está predicando la verdad y enfrenta el poder del enemigo? ¿Y dónde está aquel que sigue la misma voluntad de Satanás, por lo tanto va para el mismo lugar, por lo tanto no tiene problemas? En Mateo 24 vemos muchas señales. Y las señales son, primeramente, vimos, muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Primero y principal. Punto número 2, oirán de guerras y amenazas de guerras. Es lo que está sucediendo actualmente entre Estados Unidos y Rusia, y también China, por supuesto, sobre todas las cosas con China. ¿Vieron el problema comercial que está sucediendo? Esto no es algo inventado. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Punto número 5. Los terremotos, recién nombré algunos por decir algunos nada más. Punto número 6. Los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Nosotros aquí en la Argentina no estamos viviendo persecución, pero si usted se va al Medio Oriente, es la mayor persecución en la historia de los cristianos. Literalmente es la mayor matanza en la historia de cristianos hoy en día.
En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Usted se enfrenta con cualquier comunidad LGTB, o mismo acá nosotros nos enfrentamos contra los antiabortistas, o nos enfrentamos contra cualquier acción que venga a destruir los valores cristianos y vamos a tener problemas. Lo que pasa es que muchas veces la iglesia se queda callada. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán justamente por este concepto. Aparecerán muchos falsos profetas y mucha gente también va a ser engañada. Punto número 10, abundará el pecado. Y punto número 11, el amor de muchos se va a enfriar. Mire, estas señales son aquellas que anuncian el arrebatamiento de nuestro Señor. Estas señales anuncian cuándo va a venir justamente la tribulación y la segunda venida del Señor, que ya los voy a pasar a explicar en detalles. Pero tenemos que saber que estas señales están presentes hoy. Y muchos de los gobiernos que hoy nosotros tenemos, inclusive acá en Argentina, en Sudamérica, en el mundo totalmente, ellos niegan que haya problemas. Ellos hablan de que todo está en orden. Yo hace poquito le leí un artículo de la Organización de las Naciones Unidas y les decía que por el calentamiento global y el efecto, no un efecto lineal, sino es un efecto exponencial del calentamiento global, el mundo actual como lo conocemos tiene solamente 30 años de existencia. Búsquelo, googléelo. ¿Cuál es el último informe de la Organización de las Naciones Unidas? 30 años. No estoy hablando no dentro de 5 generaciones. 30 años. Usted lo va a ver con sus ojos. La destrucción literal. Y esto es lo que nos está ocurriendo hoy en día. Y son las señales que el Señor está dando para el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser sustraída antes de toda esta tribulación. La iglesia no va a pasar por esta tribulación. Por supuesto, no voy a poder entrar con todo el material hoy, pero yo quiero que usted empiece a entender eso. Van a estar las señales, va a estar el rapto de la iglesia antes de la tribulación. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, nosotros vemos que el Señor empieza a hablar sobre este tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, de cómo el Señor realmente está cerca y va a venir a raptar, a tomar, a llevar a su iglesia. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente, como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Otra vez el concepto de la mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Nosotros sabemos que la iglesia va a ser arrebatada porque el Señor habla que va a venir pronto a buscarnos, va a venir pronto, va a venir y va a venir. Miren, en Filipenses 4:5 vemos que todo el mundo que vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor, ¿qué dice? Vuelve pronto. Hebreos 10:37, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Santiago 5:8, ¿lo alcanzan a leer? ¿Sí o no? ¿Amén? Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Apocalipsis 22:10, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Segunda de Pedro 3:9, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como le dije yo recién hace unos minutos, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Solamente le hablé de 5 textos que el Señor está hablando que va a volver. Son 5 referencias claras en donde dice, yo voy a venir a buscar a mi iglesia. Él dice en su palabra, ustedes tienen que ser hijos de la luz, tienen que ser hijos del día. 1 de Tesalonicenses 5:5, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día.
No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. En el rapto, cuando la iglesia sea tomada por el Señor, nosotros debemos saber que en ese momento específico toda la humanidad se va a dar cuenta de lo que sucedió, pero ellos no lo van a poder ver. Usted se va a transformar en otra persona completamente diferente. Usted va a ser tomado por el Señor y llevado con el Señor. Lo vemos en el Antiguo Testamento que esto ocurrió, lo vemos en el Nuevo Testamento que esto ocurrió. El Señor va a venir a tomar a su iglesia, va a venir a raptar a su iglesia. Mire, Él transformará nuestro cuerpo en uno glorioso cuando Él venga a buscar a su iglesia. En Filipenses 3:21, amén, gloria a Dios, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Miren lo que dice que Él hará en el rapto de la iglesia. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Primero y principal, el Señor va a venir a buscar a su iglesia y va a transformar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no va a ser como el que nosotros conocemos ahora. Él va a venir, nos va a tomar, ahora ya les voy a explicar cómo lo va a hacer. Él va a venir a buscar a su iglesia, nos va a tomar, y el cuerpo que usted conoce, yo no sé si va a quedar muerto acá en la tierra, si de repente usted va a ver muertos por todos lados, su cuerpo va a desaparecer, no sé cómo lo va a hacer, la Biblia no da luz a eso, pero sí da luz que usted, todos aquellos que viven a la luz, no que viven bajo el pecado, serán arrebatados y serán tomados con Cristo. No importa la denominación, no importa qué tipo de denominación tenga, si es católico, bautista, pentecostal, si es cualquier otra denominación que a usted se le ocurra, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es Cristo, cómo lo justifica usted de pecado. En el culto anterior estuvimos viendo un poquito de justificación por fe, ¿se acuerda? Si vive justamente en base a esos criterios que hablamos igual que el culto pasado. Seremos partícipes de su gloria. Nunca se olvide de eso. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, o sea, cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, el cual nos da vida, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. O sea que estamos hablando del cuerpo glorioso y participando de la gloria de Él. Nuestros cuerpos ya nunca más van a morir a partir del arrebatamiento. Nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados que no verán corrupción, que no verán muerte, dice la palabra. 1 Corintios 15:51. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice el apóstol. Este secreto es increíble. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que usted va a tener un cuerpo inmortal. Ya sabemos que van a estar las señales están dadas. Sabemos que va a venir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que nos va a tomar y nos va a llevar en un instante, en un momento. Sabemos también que los muertos se levantarán de las tumbas al llamado de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Pero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. O sea, las señales están dadas. El Señor va a venir a buscar a su iglesia.
En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con el Señor en gloria, con cuerpos glorificados. Pero no solo eso, si usted hoy le toca morir en Cristo, escucho bien, en Cristo, o sea, murió y mantuvo su fe, mantuvo su fidelidad a Dios, mantuvo su santidad de intentar cada día vivir más parecido a Cristo y no dejó de vivir de esa manera, usted murió. Dice Cristo que en el rapto de la iglesia también su cuerpo va a ir para allá. Por eso yo lo que estipulo es que nuestros cuerpos tal cual lo conocemos se van a fulminar ahí. El cuerpo va a quedar ahí pudriéndose a la luz del día. Es lo que puedo interpretar del texto. Pero todos aquellos que estén muertos en sus tumbas van a ir juntamente con aquellos que estén vivos. Pero no los que murieron sin fe en Jesucristo. Eso es un punto muy importante porque luego van a estar en la segunda resurrección, que va a ser resurrección de juicio. ¿Amén? ¿Va entendiendo un poquito? ¿Va armando un poquitito la idea cómo va a ser el rapto? Perfecto. Recién le dije que el Señor no tocará el piso, sino que nos llamará desde el aire. Esto es en el rapto, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el rapto. Acuérdense, estamos hablando del rapto, el primer evento que vamos a vivir como cristianos. No estamos hablando de la segunda venida, no estamos hablando de la tribulación, no estamos hablando del juicio, que eso viene todo más adelante. Estamos solamente hablando del rapto de la iglesia. ¿Está claro? Perfecto. Es muy importante que tenga eso en mente de lo que estamos hablando. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego, junto con ellos, o sea, los que resucitan de las tumbas, nosotros los que aún llegamos vivos sobre la tierra, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, ¿sí? El Señor está en el aire, nos lleva juntamente con los muertos en Cristo. ¿Estamos? Nos encontramos con el Señor. El Señor no viene acá a la tierra. Él nos llama y nosotros vamos hacia Cristo con cuerpos glorificados. Por supuesto, nosotros nos vamos a enterar que Él nos está llamando y vamos a ir en cuerpo glorificado. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero recuerde que nosotros que somos raptados no estaremos en la tribulación. ¿Por qué? Porque Él no va a derramar su ira sobre nosotros. Su ira va a ser para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no viven en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice así: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Amén? Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Porque también le mostré la segunda parte del texto para que usted vea que estamos haciendo referencia al todo el texto y no es que tomamos algo simplemente un texto de justificación por gracia, sino que estamos hablando del regreso de Cristo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús regrese, Él no va a derramar su ira sobre nosotros. O sea, el rapto, recuerde bien, no es para juicio. El rapto es un acto de misericordia, ¿sí? El rapto no es juicio, el rapto es misericordia con aquellos que son sus hijos y aquellos que murieron bajo su nombre. Y esto que nosotros sucede también, también podemos hacer referencia a los días de Noé. ¿Se acuerda que Noé estaba anunciando que va a venir una tribulación, va a venir un juicio? Él subió al arca, él estuvo guardado dentro del arca. Si nosotros vamos y hacemos un estudio sobre lo que significa el arca es el Señor Jesús cuidando a Noé y toda su familia. De la misma manera, el Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 36, habla justamente de que nadie sabe la hora cuando va a venir el Señor, pero hace una analogía de los días de Noé. Dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Porque en los días de Noé estaban viviendo, estaban tomando, estaban viviendo, dándose, casándose, estaban tranquilos
y de repente vino el Señor y trajo el juicio. De la misma manera va a ser en los días de hoy, aunque muchos digan no y no es tan así, hay que vivir un poco más tranquilo, la libertad es más importante. Vamos a tomar las cosas con tranquilidad. Cuando el día del Señor nos sorprenda, no va a ser tan así. Tenemos que vivir en base a lo que la palabra dice y cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos explica. Por eso yo le hice un grafiquito así medio tosco, ¿sí? Usted va a ir arrebatado, vio la flechita, eso es una flechita lo que está ahí abajo, ¿sí? Y este es el muñequito que se queda y que se queda acá en la tierra y no es arrebatado. ¿Amén? Así que es muy importante. Vieron que los grafiquitos ayudan. La semana pasada vimos muchos grafiquitos y uno después se acuerda del muñequito y sabe que el rapto, el Señor nos lleva. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Entendimos lo que más o menos es el rapto? ¿Sí? Se lo hice muy reducido, muy sintético, para que puedan entender bien lo que es el rapto, algo bien conciso y saber que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Las señales están dadas, el rapto es inminente, el Señor viene a buscar a su iglesia en cualquier momento el Señor puede realmente, literalmente llevar su cuerpo, que su cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria, estar con gloria en el Señor. Los muertos en Cristo también van a ser arrebatados y aquellos que no están en Cristo quedarán acá en la tierra. Amén. Vamos a pasar a la tribulación. ¿Qué es lo que sucede luego que todos nosotros nos vamos? Nosotros nos vamos y va a suceder algo. Y para poder ver el tema de la tribulación, yo quiero empezar un poquito por el libro de Daniel, Antiguo Testamento. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 20. Y vamos a ver algo que muchas veces da confusión, pero intentaré hacerlo lo más sintético y claro posible, aunque la escatología no es fácil, pero lo va entendiendo. ¿Amén? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Daniel 9, versículo 20. Y el hermano, gloria a Dios, gracias hermano. Dice así la palabra del Señor. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, que es un arcángel del Señor, a quien había visto en la visión anterior, él ya conocía a este arcángel, ¿sí? Se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En todo este libro de Daniel, nosotros vamos a ver a Daniel orando al Señor e intentando que el Señor le pueda explicar una revelación que él había tenido. Esta revelación que él había tenido era una revelación sobre ciertas semanas y algunos tiempos que él había experimentado en visión, y él creía que esta visión se podía adaptar al pueblo de Israel, ¿sí? En base a la reconstrucción de los pueblos de los muros de Israel que vemos en el libro de Nehemías, en base a la reconstrucción del sacerdocio que vemos cuando Esdras también lo puede establecer luego de que el pueblo de Israel vuelve otra vez a Jerusalén. Es un poquito del Antiguo Testamento. En resumen, no lo quiero marear mucho. En resumen, él estaba interpretando mal la visión, ¿sí? Era una visión que estaba interpretando mal. No lo quiero meter mucho por ese tema porque si no se va a perder. Entonces, grafique esto en su mente. Daniel estaba orando. Vino el ángel, ¿por qué? Porque Daniel estaba interpretando mal una visión. ¿Estamos? ¿Ya estamos hasta ahí? Perfecto, gloria a Dios. Olvídese de todo eso que le dije recién. Simplemente estaba interpretando mal una visión. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Versículo 23. En cuanto comenzaste a orar, para aquellos que dicen que orar no sirve para nada, ¿sí? Orar no solamente sirve para poder recibir, entre comillas, sino que sirve para que nosotros podamos entender el plan de Dios en tu vida. Vieron que Dios dice tiene un hermoso plan para tu vida, pero el problema es cuando no lo entendemos. El problema es cuando no comprendemos cuál es el plan. ¿Por qué viene una tribulación? ¿Por qué tenemos un problema? ¿Por qué tenemos una circunstancia? Si usted tiene un problema hoy en día, si tiene una circunstancia o algo sucedió, es porque Dios lo quiso así. Pero el problema es que nosotros no entendemos el por qué.
Ahora, si usted se pone a orar, va a venir un arcángel literalmente y le va a explicar. Pero no es que va a venir el arcángel, va a venir Dios en persona. ¿Y saben quién es Dios? Muchas veces se lo expliqué y en el Sedina a muchos se lo enseñé. ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo. ¿En dónde está el Espíritu Santo? Y nosotros escuchamos al Espíritu Santo cuando oramos. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos más revelación que Daniel. Porque no es un arcángel el que nos habla, es Dios. ¿Amén? Entonces, mire qué importante que es orar. Te habla Dios a tu oído y te dice, no, cabezón, es por esto. Así que ore, no deje de orar que el Señor le va a hablar. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela. Porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Versículo 24. Y acá le va a explicar el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa y traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 hasta el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén, hasta que venga un gobernante, el ungido, o sea, el Mesías. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 70 y 2 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea, o sea, hambres, guerra y todos los demás que vimos recién. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Lo que había instaurado Esdras se pondrá fin con la venida del anticristo. Ahora lo vamos a ver. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Yo se lo leí todo, yo sé que no entendí un pomo, igual que yo cuando lo leí por primera vez. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a explicar. ¿Amén? Bueno, la semana 70 de Daniel es un periodo de 7 años. Recuerda algo muy importante, la declaración profética. 7 años, ¿sí?, son una semana. ¿Estamos? En la declaración profética, 7 años es una semana. Y vamos a tener lo siguiente. 7 semanas, que son 49 años. Vamos a ver, el hermano acá lo puso separado, que en realidad tendría que estar todos juntos. Pasame el próximo y vamos a ir rotando, ¿sí? 7 años, que son 49 años. Pasame el próximo. Perfecto. En esos 7 años es el orden de restauración de Israel. Esto se cumplió en el libro de Nehemías, ¿sí? Las primeras 7 semanas que habla del primer conjunto de 7. Poneme la anterior. 62 semanas, que son 434 años, 62 más 7 semanas son 69 semanas, ¿sí? Si contamos 10 de 7 son exactamente 70 semanas en toda la declaración profética del libro de Daniel. En esas 62 semanas, que fueron 434 años, nosotros vemos la restauración total de Jerusalén. Esa restauración total de Jerusalén fue escrito en el libro de Esdras, que si usted va al Antiguo Testamento va a ver también el cumplimiento profético. Sí, por supuesto no voy a ir a todo el libro para poder explicárselo porque si no nos ponemos locos. Tenemos el libro de Nehemías, tenemos el libro de Esdras, completo 69 semanas de la palabra profética del libro de Daniel. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Dios. Luego viene un tiempo de gracia que es una pausa profética de Israel. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de estas 69 semanas, recuerde que a Daniel le estaba hablando sobre la profecía de Israel, no del pueblo de los gentiles. Y si nosotros vemos a Cristo viniendo, está hablando de ¿qué?
Israel, que era la planta de olivo, fue sacada y luego los gentiles fueron injertados. Pero vemos en el libro de Apocalipsis que luego el pueblo de Israel se vuelve a injertar en la planta del olivo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no hay crecimiento, no hay vida, no hay palabra profética, hay tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia es el que usted vive ahora, ¿sí? Es el tiempo de cuando vino el Mesías, que es el ungido, como habla acá el libro de Daniel, hasta el tiempo del rapto, ¿sí? Cuando venga el rapto, que se saca justamente de escena la iglesia, que ahora lo vamos a ver en un texto. Ese tiempo de gracia es la pausa profética, son los tiempos de gracia, es el tiempo gentil. ¿Estamos? Yo se lo explico esto ¿para qué? Para que el momento que él lea el libro de Daniel lo entienda y lo comprenda. Ahora le voy a hacer un resumen de todo, no se asuste. Luego de ese rapto, que es este punto, pasame el siguiente por favor, es el rapto de la iglesia, que es lo que recién acabamos de hablar. Va a venir la segunda venida de Cristo para reinar por 1000 años. Eso, pásame el anterior, va a venir justamente con la tribulación. Nosotros tenemos acá el rapto, en esta línea que usted ve acá, y en esa línea que ve ahí tenemos la segunda venida. En el medio tenemos la tribulación. ¿Que cuál es la tribulación? La semana que falta de estas semanas. ¿Por qué? Porque en esta semana, en la tribulación, los gentiles van a tener un trato diferenciado. En el tiempo de la tribulación, el trato es con el pueblo de Israel, es con los judíos. Por eso nosotros los gentiles tenemos que recibir a Cristo antes de la tribulación. Porque luego de la tribulación, usted va a ir al libro de Apocalipsis y van a ver 144.000 sellados, que esos son los referidos a la tribu de Israel, no a los gentiles. ¿Sí? ¿Estamos? Uno dice, pero pastor, ¿puede llegar uno a ser salvo? Dice la palabra de Dios, si el tiempo no se hubiera cortado, nadie hubiese sido salvo, ni siquiera el pueblo de Israel. ¿Por qué? Imagine lo siguiente, que ahora se lo voy a decir. Uno se tiene que poner una marca para poder comprar y vender, lo vamos a ver ahora más adelante. Usted tiene un hijo, usted se tiene que poner una marca. Si usted no se pone la marca, su hijo no come. Si su hijo no come, su hijo se muere. Ahora, yo le pregunto a cualquier padre de los que está acá presente, ¿usted le gustaría que su hijo se muera al lado suyo de hambre? ¿O le importaría ponerse una marca y darle de comer a su hijo? Ese va a ser el tipo de tribulación que vamos a tener luego del rapto. Para que tenga una idea, se lo hice así livianito. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso yo les digo a todo el mundo, no espere a que ocurra el rapto de la iglesia. Porque si ocurre el rapto de la iglesia, según la palabra profética, prácticamente nadie va a poder ser salvo. Prácticamente, ¿sí? Por eso la palabra habla que en estos años, que son 7 años de tribulación, es el proceso de Israel y el resto de los gentiles, el pequeño resto de los gentiles y los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Daniel 12:8 dice, y se lo voy a seguir explicando un poquito más y lo va a ir entendiendo. Ahora nos vamos a centrar en la tribulación, ¿sí? Recuerde un poquito, se lo voy a clarificar un poquito para que usted tenga una idea. Tenemos 69 semanas cumplidas en el Antiguo Testamento de manera profética, ya fueron cumplidos. Nosotros ya vimos en el Antiguo Testamento que fueron cumplidos 69 semanas del libro de Israel, ¿sí? Del libro de Daniel, perdón. Y luego que vino Cristo, que es el ungido, pasaron 2000 años, que es el tiempo de gracia, que el Señor está retardando su venida. ¿Se acuerdan lo que leímos recién? Lo retarda, ¿por qué? Por misericordia. ¿Estamos? Entonces, ese tiempito que Él está retardando su venida por misericordia es el tiempo que está dejando antes de que venga a raptar a su iglesia. Luego que rapte a su iglesia, van a venir 7 años más que van a ser los 7 años de tribulación, y ahora yo me quiero enfocar en eso, ¿sí? Rapto, tribulación. Rapto, tribulación. Rapto de la iglesia, tribulación. ¿Amén? Gloria a Dios. Daniel 12:8. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi señor,
¿cómo terminará todo esto? Está hablando Daniel con el ángel, ¿sí? Pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y se coloque el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1.290 días, que son 3 años y medio. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1.375 días, que son 7 años, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro cuadrito, que en este cuadrito, acá estamos hablando específicamente del tiempo de la tribulación, ¿sí? Recién hablamos de toda la profecía, ahora solamente nos centramos en la tribulación, luego del rapto. Y vamos a ver que en ese periodo, que son 490 años, acá estamos hablando solamente de 7 años, ¿sí? El pacto, el tratado de paz, va a ser el rapto de la iglesia. Es el primer evento profético que va a suceder. La iglesia va a ser raptada acá en este punto, ¿sí? Y recién nosotros vimos en Daniel 12:8, que a la mitad de las 70 semanas, esto es Daniel 9:27, lo que leímos antes, que son justamente los 7 años, ¿sí? En los primeros 3 años y medio, el pacto va a ser quebrantado por la abominación desoladora, como dice la Reina Valera. En Mateo 24:15, ahora lo vamos a ver. Y después de esos 3 años y medio, viene la gran tribulación, que son la parte en donde realmente todos van a tener la marca de la bestia, va a ocurrir realmente muertes en masa, va a ser algo terrible. Después de eso, Cristo va a volver, que va a ser la segunda venida de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a leer estos textos, que van a ser algunos textos. Perfecto. Es Mateo, no Matero. Tengo ganas de tomar mate, pero haceme uno para atrás. Mateo 24:15, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de este texto. El pacto es quebrantado en la abominación desoladora. Poneme Mateo 24. Gloria a Dios. Y yo me equivoqué acá, ¿eh? Vos pusiste copy-paste, ¿no? Sí, gloria a Dios. Bueno, si no lo tiene, busque Mateo, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, ¿sí? Y acá el Señor está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Yo le estoy haciendo todos los enlaces para que usted tenga una escatología bien sólida, ¿sí? No tiene que ser teólogo para aprenderlo. Si se lo hacen fácil, si no, lo vuelven loco. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, preste atención, dice la NTV. Versículo 16. Entonces, los que están en Judea, huyan a las colinas. Acá estamos hablando luego de los 3 años y medio, ¿sí? Del rapto de la iglesia. Ustedes ya se fueron, ¿sí? O los que están viviendo en santidad, ya se fueron con el Señor. Y en la próxima clase vamos a ver las bodas del Cordero, vamos a ver las coronas, vamos a ver todo lo que ustedes van a vivir cuando se vayan, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? En este momento estamos viendo 2 realidades diferentes. Ahora vamos a ver lo que sucede en la tierra, ¿sí? El próximo culto vamos a ver lo que sucede en el cielo, pero ahora vamos a ver lo que sucede en la tierra. Miren lo que sucede en la tierra con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no viven bajo su infinita misericordia. Versículo 16. Los que están en Judea huyen a las colinas. Las personas que estén en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren. Miren acá, ¿no? Lo que está diciendo la palabra. ¿Vieron que muchos dicen, pero los bebés se van con el Señor? Porque los bebés son puros. La Escritura no dice eso. Ese es otro tema. Versículo 20.
Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Versículo 21. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. Versículo 22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Está hablando de sobrevivir espiritualmente, no de sobrevivir en carne. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Versículo 23. Entonces, si alguien les dice, miren, allí está el Mesías, o allí está, no le crean. Acá le está hablando a la gente que está viviendo en la tribulación. Si usted se queda, este es el texto para usted. Hágalo versículo rema ahora. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Versículo 25. Miren que les he advertido esto de antemano. Versículo 26. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera estas señales revelan que el fin está cerca. Acá no está hablando del rapto, acá está hablando de la segunda venida, que es un evento que va a suceder luego de la tribulación. Versículo 29, y esto está sucediendo en la tribulación, les vuelvo a repetir. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz. Usted sabe que el cielo, cuando se llena de monóxido de carbono, no deja que los rayos del sol, no que no entren, sino que no salgan. O sea, el calor, la radiación solar, hace de que realmente usted tenga un sol oscuro, que esté todo el día nublado, pero no es nuble, no es que es una nube encima, sino que es tanto monóxido de carbono en la atmósfera que no deja realmente que usted pueda ver el sol plenamente. Bueno, el sol se oscurecerá. La luna no dará luz. Si el sol se oscurece, imagínese la luna, mucho más. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, versículo 30, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo. Estos son aquellos que sobrevivieron en la tribulación, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Amén. Qué texto increíble, ¿no? Porque ahí donde vemos toda la gloria del Señor. Poneme el cuadrito, si es posible. Son como 20 páginas por atrás, pero si podés, poneme el cuadrito de... el cuadrito. ¿Podrás? De la semana 70. No, de la semana 70. Ese es el cuadro final. Bueno, no importa. ¿Usted se acuerda cuando teníamos? No, igual no importa. Teníamos la semana 70, 1 o 2 para adelante, por favor. 1 o 2, que es importante, quiero trasladar algo. Uno más para adelante, uno más. Exactamente, gracias. Entonces, hablábamos de la abominación desoladora, hablábamos de después de la gran tribulación, Cristo vuelve en esta gran tribulación. El próximo cuadro que viene ahora, por favor, el próximo cuadro. El próximo cuadro, hermano. No, bueno, no importa. A la mitad de la primera semana nosotros tenemos 3 años y medio, ¿sí? Y en la segunda semana tenemos 3 años y medio.
es importante que usted sepa que en la primera semana el pacto es quebrantado. Cuando el pacto es quebrantado, nosotros venimos a la gran tribulación. Y en esa gran tribulación, durante ese tiempo, el anticristo va a aparecer en la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio. ¿Estamos? Ahí es donde vamos a ver realmente quién es el anticristo. Así que usted no va a ver quién es el anticristo, en el caso de que usted sea arrebatado por el Señor. ¿Amén? Entonces, haciendo un resumen, vamos a 2 Tesalonicenses 2, en el cuadrito que estábamos viendo. Y de paso, mientras el hermano va buscando, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos las señales que estamos viviendo hoy en día, amén. Tenemos el rapto de la iglesia, en donde el rapto de la iglesia va a ser Cristo viniendo a buscar. Usted va a ser un cuerpo glorificado. Los muertos que murieron en Cristo van a ser arrebatados también con Cristo. Cristo va a estar en el cielo, no va a venir acá en la tierra. ¿Estamos? Y nuestros cuerpos van a quedar acá en la tierra. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Dios. Luego que pase ese evento, van a suceder 3 años y medio en donde se va a firmar un pacto de paz absoluto acá en la tierra, en donde todo va a estar bien, aparentemente todo va a estar tranquilo, porque va a haber una moneda única, porque va a haber un bien común, porque van a tener todos, van a estar todos felices y tranquilos acá en la tierra. La iglesia en ese momento fue arrebatada, y después de 3 años y medio, ese pacto de paz y tranquilidad es quebrantado, y Satanás empieza a perseguir a aquellos que no se han marcado con el sello de la bestia y que no han adorado a la imagen y a la bestia. ¿Estamos de acuerdo? Y esos 3 años y medio van a ser esos 3 años en donde la persona va a decidir su futuro eterno, que va a ser prácticamente muy difícil para poder ser salvos. Lo que sí van a ser salvos son el pueblo judío. ¿Amén? Entonces, vamos a leer un poquito de toda esta parte de tribulación y vamos a ver algunos textos. Durante este tiempo de tribulación, el anticristo aparecerá, ¿sí? 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Amén. Esto va a ocurrir en la tribulación. Y solamente va a poder manifestarse este anticristo cuando la iglesia sea sacada del medio, ¿sí? El único momento que se va a poder manifestar. 2 Tesalonicenses 2:6, mire lo que dice. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está puesta en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Nosotros sabemos que el que se quita de en medio es la iglesia en el rapto, ¿sí? Entonces el anticristo solamente podrá ser revelado cuando la iglesia se quite del medio. La iglesia es la que detiene el poder del anticristo hoy en día, ¿sí? No el Espíritu Santo, como muchos teólogos o varios teólogos opinan, ¿sí? Eso no es así. Realmente la iglesia detiene el poder del anticristo hoy en día. ¿Por qué la iglesia detiene? Porque el Espíritu Santo sigue operando de manera selectiva, de la misma forma que lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas personas van a ser salvas. Y nosotros podemos ser salvos solamente ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Porque es un don de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue operando durante la tribulación, pero no a través de la iglesia, sino de manera selectiva, como lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Recuerdan que les dije que no era un tiempo de juicio? Que no era un tiempo de juicio, sino que era un tiempo de misericordia, un tiempo de rapto. 1 Tesalonicenses 1:10. No es un tiempo de juicio, por eso los cristianos deben velar por este rapto. 1 Tesalonicenses 1:10. También comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo
del Hijo de Dios. Recuerden que estaba en el cielo, no llegó a tocar el piso, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Estamos? Entonces, Él nos rescató de este juicio que es la tribulación que va a estar acá en la tierra. Por eso el rapto ocurre antes de la tribulación, ¿sí? Él nos rescata del juicio, Él nos lleva. Para aquellos que se queden va a ser un tiempo de calamidad terrible. Mateo 21:36. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Si usted no está buscando a Cristo hoy, se puede arrepentir y buscar al Señor y dejar que el Espíritu Santo lo salve, clamando misericordia por el Señor. Pero si usted no lo hace, van a ser fuertes los horrores que van a venir en el momento de la tribulación. Por eso el Señor dice, oren para que sean suficientemente fuertes. Mire la gran misericordia de Dios, que inclusive les habla y les dice, si ustedes no se quieren arrepentir ahora, no importa, oren para poder pasar la tribulación. Miren qué hermosa misericordia de parte de Dios. Él lo que más quiere es que sean salvos hoy, pero también nos motiva para que oremos para pasar este momento de tribulación. Miren, muchos van a ser engañados luego del rapto de la iglesia, es una verdad. Y estos engañados van a ser aquellos que hoy se quedarán, pero inclusive en ese momento tampoco van a poder encontrar la salvación porque se van a equivocar, así como se equivocaron ahora. Apocalipsis 13. Pero hablaba con la voz de un dragón, ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, que incluso cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, escuche bien, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte, y después volvió a la vida. Miren cuántas personas van a ser engañadas, inclusive luego del rapto de la iglesia. Y por sobre todas las cosas, este tiempo va a ser un tiempo terrible, un tiempo de tribulación, un tiempo en donde Satanás mismo no va a querer colocar una marca, que muchas veces hemos hablado de la marca para poder comprar y vender. Miren, hoy en día simplemente eso no se pone de manifiesto simplemente por el alto grado de corrupción que hay, porque se sabe que si uno tiene que comprar y vender de forma electrónica, todo se va a saber, inclusive en los poderes del gobierno. Pero cuando alguien tenga el control y alguien sea lo suficientemente fuerte para poder implementarlo, lo va a implementar, y no va a haber persona que no pueda comprar ni vender si no está en el sistema electrónico. Y cuando eso suceda, por supuesto que no va a haber más droga, no va a haber más robo. ¿Para qué? ¿Cómo va a haber droga si nadie puede comprar? Porque tiene que comprar. Dame un papelito y lo pasa con la tarjeta de crédito. ¿Se entiende? ¿Cómo uno va a ir a robar? ¿Qué va a ir a robar? ¿Qué cosa? Si no hay plata en ningún lado. Todo está en la nube. ¿Se entiende? Se va a acabar el robo, se va a acabar la droga. 3 años y medio van a ser maravillosos. Hasta que el anticristo diga, bueno, hasta acá llegó el tiempo. Ahora todos me van a adorar. No, nosotros no te adoramos. Bueno, usted no compra y no vende. Usted no puede comer. Bueno, entonces te adoramos. Adoren a la bestia. ¿Se entiende? No es muy difícil de comprender. Es bien sencillo. Solamente no es implementado porque alguien hoy en día no tiene el poder para poder hacerlo. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio, el anticristo se va a manifestar y el anticristo va a tener el poder para implementar ese sistema. Hoy en día nosotros acá en países del tercer mundo tenemos tarjeta de débito, compramos, vendemos por internet. ¿Por qué no lo puede implementar de esa manera? ¿Comprende, hermano, hermana y a mi amigo? Pónganlo en su visión. Esto es real, esto es palabra, esto fue escrito esto tiene 6.000 años de historia. ¿Y cómo puede ser que en estos 6.000 años de historia puede estar esto colocado acá en estas palabras de este texto? Porque es una palabra verdadera, porque no es una palabra que viene agarrada de los pelos esto. Estas son palabras proféticas cumplidas y que se van a cumplir.
Apocalipsis 13, mire lo que dice. Luego se le permitió dar vida a una estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todos los que se negaran a adorarla deberían morir. Además exigió que a todos, grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Entonces es el momento de poder entender que la palabra profética es real. Hablamos del rapto de la iglesia, hablamos de luego del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y poneme el último cuadrito, que le voy a mostrar simplemente el resumen de lo que vamos a estar hablando durante los próximos cultos, que es muy importante que usted aprenda todo esto. Hablamos del rapto, hablamos del gobierno del anticristo. Hasta acá llegamos en todo lo que yo le pude explicar. En estos años de tribulación, ¿sí? Que estos son los 7 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Y hablamos del rapto de la iglesia. Hablamos de este tiempo de gracia. Hablamos de cuando Cristo, del evangelismo, de la novia. Hablamos de esta primera resurrección. Benditos sean aquellos que están en la primera resurrección. Dice la palabra, pues no verán muerte. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre de acá para allá. Mire toda la historia que falta. Y todo eso está profetizado en estas hermosas páginas de la Biblia. No sé si usted lo sabía, pero es maravilloso la Escritura, porque nos habla de lo que va a suceder. Y yo quiero que usted sepa y esté bien enterado. Hoy, a partir de esta noche, usted tiene que saber que el rapto es real, que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, y que cuando venga a buscar a su iglesia, usted va a estar con el Señor, compartiendo ahí arriba las bodas del Cordero y todo lo demás que vamos a vivir. Amén. Así que gócese por eso. Y si usted no está viviendo en base a la voluntad del Señor Jesús, hoy es el día en donde puede aceptar esta gracia, esta misericordia de Cristo, se puede arrepentir y puede clamar al Señor por misericordia para que lo salve. Amén. Vamos a ponernos de pie y iremos.